por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos de manteles largos en este programa, pues tendremos varios testimonios y sobre todo con un gran invitado. Él es nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara, el doctor Ricardo Orozco. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues el doctor Ricardo nos va a hablar un poquito sobre esta gran alternativa de tratamiento con la que cuentan los pacientes con enfermedad renal, lo que es el trasplante. Pero Ricardo, platícanos un poquito en qué consiste el trasplante y cuáles son estos tipos de trasplante que se pueden llevar a cabo. Actualmente hay varios mecanismos de trasplante. Hay trasplante cardíaco, trasplante de córnea, trasplante de pulmón, trasplante de médula ósea, trasplante renal y trasplante de hueso también. Entonces, de tal manera que esto se ha ido diversificando a la manera para ir cubriendo las necesidades de salud de los pacientes. De tal manera que, pues, lo que nos trae a nosotros es más que todo la cuestión de trasplante de riñón. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes, pues, desafortunadamente llegan a una etapa donde ya no hay recuperación de sus riñones y, pues, tampoco se puede, de alguna manera, solventar la calidad de vida adecuada para que ellos puedan seguir adelante con un tratamiento sustitutivo renal, hablando de diálisis o de hemodiálisis. De tal manera que lo que nos restablece la función de esos órganos, pues es injertarle de forma quirúrgica un órgano que viene de otra persona, de otro ser humano. Y de esta medida tenemos dos opciones. Una opción es trasplante de donador vivo, que se divide en relacionado y no relacionado. Relacionado es en el aspecto, a veces, cuestión legal, de que sean esposos, etcétera, o la relación o consanguinidad familiar, que sea entre hermanos, primos, padres a hijos, hijos a padres, etcétera. Hay otra que es cuando hay donadores, donación de vivo no relacionado, que es cuando entra también el aspecto altruista de algún tercero. Y pues la única diferencia es que la sobrevida a veces sí cambia. Cuando lo analizamos estadísticamente, sí hay una mayor sobrevida cuando hay consanguinidad en donador-receptor que cuando es de trasplante que no hay relación genética o consanguinidad. Y la otra situación también que tenemos es trasplante de donador con muerte cerebral, que ese es un punto álgido en nuestro estado, que hace pues década y media, 2 décadas, éramos punteros de ese programa y que por azares del destino se vino abajo. Hoy por hoy ya vuelve a repuntar nuevamente en el país y es algo que nos ayuda a las pacientes que no tienen un donador vivo que les done un riñón, pues tener la esperanza de algún día ser trasplantados. Ese comportamiento, Ricardo, en el que un estado como Jalisco, que ha tenido un comportamiento quizás diferente por la alta incidencia de pacientes o enfermos renales, nos da un nivel de experiencia clínica totalmente diferente, nos da un grado de experiencia de abordaje tanto para el paciente como para la familia. Y sabemos que Jalisco tiene una condición de visita para cuestiones de temas de salud renal totalmente diferente. ¿Qué crees que sea lo que marque tanto esta diferencia? Yo creo que muchas veces marca la diferencia. De entrada tenemos una situación poblacional donde hay mayor incidencia con el resto del país. Y la otra es pues que eso nos ha de alguna manera dando las herramientas para ir haciendo las cosas mejor y ir optimizando protocolos en la cuestión de trasplante. ¿Para qué? Para evitar eventos secundarios, eventos adversos, que desafortunadamente cuando uno analiza de forma global los resultados en trasplante, pues ve uno que a veces la sobrevida de esos riñones no es tanta como uno esperara. Pero ya cuando analiza uno en forma particular, pues cada persona, cada paciente es diferente. Entonces, de tal manera que lo que hemos hecho nosotros en el Centro del Riñón, pues es enfocarnos todo un manejo integral para el paciente a manera de ir cubriendo áreas o ir cubriendo detalles finos en la salud para evitar que esto, a la vuelta de un tiempo, a veces en corto plazo o mediano o largo plazo, pues nos traiga un deterioro, ya sea de la función del injerto o del estado de salud del paciente.
Son aspectos que yo creo que tenemos que considerar, que la gente que nos hace favor de seguirnos a través de este programa entienda que el objetivo de crear centros especializados de enfermedades de este tipo y que en un solo espacio físico puedes encontrar a un profesional del área de la salud renal, una evaluación emocional, psicológica por parte de especialistas, que algunos de ellos viven ligados a una condición de trasplante y que les da a ellos una cierta sensibilidad y una empatía que sin lugar a duda nos marca mucho de forma muy importante el identificar a un paciente que ha vivido relacionado a esto y entender que pues ya casi 15 años de trayectoria del Centro de Riñón Guadalajara ha marcado mucho la pauta de cómo hacer las cosas de forma diferente. Nos ha dado eso que dijiste tú hace un momento, la protocolización del abordaje, lo que antes para nosotros representaba el mandar al paciente a diferentes lugares. Exacto. Y hoy hacerlo de manera integrada y a veces en una o dos visitas poderle completar esa evaluación primaria al paciente o a su posible familiar que va a ser donador, y que la gente que nos visita de lugares foráneos reciba esa primera evaluación con estudios y decirle que si es o no es un candidato, porque contamos con una plataforma inmunológica para poderles decir de forma pronta, porque hay gente que dice que quiere que empecemos de forma contraria y decir si existe una compatibilidad. Pero a veces la compatibilidad no es la parte fundamental, a veces tiene que existir esa disponibilidad y ese interés y un comportamiento emocional, ¿no? Entonces son partes fundamentales, pero yo creo que estadísticamente Jalisco, por la necesidad que tenemos de atender pacientes como estos, nos marca mucho la pauta. Yo creo que lo hemos visto notablemente en el crecimiento de la consulta, ¿no crees, Ricardo? Sí, bastante. Yo he tenido la oportunidad de trasplantar pacientes de toda la República, incluso pacientes que son de nacionalidad mexicana, pero por cuestiones del destino migran hacia Canadá o hacia Estados Unidos, y pues que nuevamente su condición de salud los vuelve a traer a nuestro país, y pues creo que hasta el día de hoy a todos les ha ido bien. Algunos, habrá quien habrá migrado de forma ilegal, y ya también eso nos limita la cuestión de seguimiento físicamente con nosotros acá en el Centro del Riñón. Pero no se pierde el contacto y se sabe que pues están en su seguimiento en Estados Unidos, en Canadá, de forma óptima y adecuada. Y es parte de lo que nosotros de alguna manera tenemos que aprender a transmitirle a la población de por qué hacemos las cosas. Y creo que este programa, el hecho de que empezáramos la entrevista uno contigo, compartiéndole a la población este saber y hacer médico de un profesional con quien compartimos la formación académica, que es algo que nos da mucho gusto, que en tantos años que hemos compartido el desarrollo profesional, Anaí, Ricardo y un servidor y toda la gente que trabaja en Centro de Riñón Guadalajara, que es gente muy comprometida, muy entendida con que cada una de las personas que nos visita ahí en Centro de Riñón Guadalajara la entendemos, porque algunos vivieron la etapa de la enfermedad renal antes de un trasplante, los que tuvieron la fortuna de vivir un trasplante y ahora ayudarles a cuidar. Porque esa es la parte valiosa que tenemos que hacerle entender a la gente, que a veces está con la duda si donar va a ser la mejor opción, si recibir el riñón de un familiar va a ser la mejor opción. Sí y solo sí, cuando la gente lleva de manera tan celosa un cuidado. Y tenemos gente con cuidados especiales que hoy nos va a acompañar en esta edición, en este programa, porque no importa la condición a veces del paciente, si lleva un acompañamiento familiar especial, porque el cuidado de manera estrecha para la gente que viene de otras poblaciones o de otras ciudades lejanas, vive ese cuidado especial. Y creo que nos hemos quedado toda la batuta de pacientes de un servidor y yo en tu caso de pacientes tuyos, en el que entendemos que ese paciente se identifica con nosotros de manera tan fiel y tan leal a lo que se hace, que encuentran un mismo modelo de atención que se ha ido unificando paulatinamente en el desarrollo humano, pero sobre todo hacerlo de una manera que nos compromete a Centro Riñón Guadalajara a ser una clínica en donde la integración al manejo de un paciente que cuenta con todas las necesidades básicas que puede requerir, desde medicamentos, ¿sí?, para el cuidado de su órgano, así como los estudios básicos de una evaluación de un riñón, estudios de laboratorio, ¿sí?, y de imagen que le permiten hacer una evaluación, porque la parte nutricional, Ricardo, que un paciente trasplantado a veces se le olvida, ¿sí?, que tiene que regresar a ese cuidado básico y que de alguna manera nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo día a día, y que
tú y yo que hemos tenido la oportunidad de cambiar un poquito nuestros estilos de vida, entendemos que esa gente tiene que cambiarse ese switch y que obviamente tenemos que trabajar por ellos, ¿no, que están ahí? Así es. Y bueno, pues Ricardo, te invito a que te quedes, por favor. Y los quiero invitar a una cápsula que se llama Piensa Saludable con Ruth, pero también un nuevo espacio que tenemos con Kevin Casillas, que es Torre de Espectáculos. ¿Te quedas con nosotros? Sí, gracias. Continuamos.